Y justamente, Arturo, en ese sentido te hace la pregunta Alfonso Serrano. Dice, hablaste de que no tiene que haber un nuevo ecosistema, que nos tendríamos que adaptar al que ya hay. ¿Cómo se tienen que medir los resultados de las empresas y empresas sociales para alinear el enfoque y los resultados? Muy bien, muchas gracias. Mira, yo estoy de acuerdo en que por naturaleza, como decía Miquel y también como dice Randall, lo que se está pidiendo es mucho, entre comillas, ¿no? Lo que se está pidiendo es poder tener rendimientos comparables a inversiones de gran escala en otros sectores donde a lo mejor no existe un impacto social positivo y combinar eso con desarrollo social medible. Pero yo pienso que si nos fijamos bien en lo que está sucediendo en las mismas mentes de esos inversionistas grandes institucionales, tengo el referente porque la semana pasada en muchas discusiones de lo que sucedió en Davos, por ejemplo, los inversionistas están lanzando, James Gifford dirige este esfuerzo desde Londres, una iniciativa que se llama Principles of Responsible Investing, principios de inversión responsable. ¿Cuántos de ustedes conocen esa iniciativa? ¿O es una encuesta? Pero yo pienso que es muy relevante para hablar de inversión de impacto, el conocer lo que los inversionistas, que no se llaman a ellos mismos de impacto, están tratando de hacer para incrementar su impacto. Entonces, si nosotros pensamos en una empresa, en una empresa normal, por decirlo entre comillas, que está generando valor privado, pero que su valor público es negativo o tal vez está haciendo offsetting, está tratando de tener un valor neutral. Lo único que necesita para convertirse en una empresa de impacto es sumar valor social, ¿no? Entonces ellos ya están ahí en la parte de rendimiento y lo único que tienen que resolver en su ecuación es cómo añadir valor social a lo que ya están haciendo. Lo que estamos haciendo aquí es entrar al ecosistema por el otro lado y decir, yo tengo una idea, mi idea, me quiero casar con esta idea y nadie me la puede quitar, que ese es un gran problema, lo que les digo de la escala. Y esta idea, de acuerdo a mi propia medición, tiene impacto social y lo que quiero es convertirla en un negocio. Es un poquito más complicado en ese sentido. Entonces, cuando digo adaptarse al ecosistema, quiere decir, hay que conocer cuáles son las iniciativas que ya existen en el mercado y hay que tratar de, ya sea que el ecosistema se adapte a tratar de generar mayor valor social por la presión que pueda recibir de la sociedad o porque el mismo gobierno tome acciones. Y si quieren más tarde, otro tema importantísimo es, hay una crisis en algunos países con el tema de las microfinanzas, ¿no? En particular en India y en Bangladesh por temas más políticos, pero es precisamente porque la industria no se adaptó y se autorreguló de una manera que la sociedad no encontró aceptable. Entonces, a eso me refiero con adaptarse al ecosistema, es entender cómo piensan las personas que están haciendo dinero para poder acercarse y decirles, señores, esta es una manera de hacer dinero con impacto social. Muchas gracias, Arturo. Tenemos muchas preguntas para Miquel porque ya ves, tú te buscaste, ¿eh? Nada más que una fila exactamente. Entonces, quizá vamos a hacer unas 2 preguntas más acá, Marta, y después te vamos a aventar varias a ti. Marta, bueno, alguien Echeverría no me puso el nombre, pero ¿qué obstaculiza la confluencia del sector filantrópico con el sector financiero? O sea, ¿qué es lo que hace difícil que haya esa confluencia? ¿Y cómo evitar que impacto social se convierta en un apellido más de las empresas, como sucedió con el término de socialmente responsable, corporación socialmente responsable o verde?
Bueno, mi respuesta a la primera pregunta sería que yo creo, a ver si entiendo la pregunta, ¿qué obstaculariza la convergencia, era la confluencia entre el sector filantrópico y el sector financiero? O estos mercados, yo lo entiendo, estos mercados de inversión de impacto. Me gustaría compartirles que las donatarias autorizadas, que somos las fundaciones principalmente en México, no tengo conocimiento de otros países de América Latina, estamos prohibidos en este momento por el marco regulatorio que existe de poder hacer inversiones de impacto. Sin embargo, una cosa interesante es que nuestras contrapartes, las fundaciones en Estados Unidos, y tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, sí pueden ser donatarias autorizadas y pueden entrar en estas actividades de inversión de impacto. Las 503C1 o 501C3, 501C3, que son nuestras contrapartes en Estados Unidos, pueden llevar a cabo dos diferentes tipos de actividad. Las fundaciones de grandes patrimonios, como la Fundación Kellogg, por ejemplo, encontraron que estaban invirtiendo sus patrimonios a veces en empresas que estaban causando los mismos problemas sociales que por el lado de la fundación estaban tratando de resolver. Entonces dijeron, me parece que nuestras políticas de inversión deberían de estar más alineados a nuestra misión, y se desarrolla una actividad que hoy en día se llama Mission Related Investing. El otro tipo de inversión de impacto que puede realizar una fundación en Estados Unidos es Program Related Investing, que son una fundación como, por ejemplo, es la US Mexico Foundation, que no tiene patrimonio, pero sí quiere impulsar este tipo de actividades de inversión de impacto y puede entrar en esta actividad, aunque emite recibos deducibles de impuestos por las donaciones que recibe, no importa, puede entrar en esta actividad siempre y cuando la prioridad número uno es el beneficio social o ambiental que realiza la fundación el objeto pues de esa inversión de impacto, y que secundariamente es el retorno económico. Este es un framework, esto es un marco que yo opino que deberíamos de impulsar aquí en México, porque estas actividades de inversión de impacto son actividades que a la larga van a causar muchos ahorros para el sector público. Entonces, estos ahorros para el sector público, pues realmente es un ganar-ganar. Y luego ya se me olvidó la segunda parte de la pregunta, perdón, ese es un síntoma de mi edad, perdón. Solamente el tema de que no se convierta en un apellido más, un tema más. Ah, sí, exactamente, que no empecemos a utilizar el término y que no tenga contenido. Entonces yo creo que eso es una pregunta que tiene que ver con el ecosistema que se desarrolla alrededor de estas actividades, donde cuando hablamos de inversión de impacto, estemos hablando de una serie de características y actividades estandarizadas con unos indicadores de medición de impacto estandarizados, a lo mejor por regiones, como dice Randall, que de alguna manera aseguran y garantizan valor y autenticidad y legitimidad en la actividad que se usa. Gracias Marta. A ver, ahora sí, Miguel, ya no te salvas. Aquí Pedro Castillo, Víctor Aguilar, alguien que no me puso su nombre, y Enrique Kaufman. Ahí te van las preguntas. A ver, ¿piensan crear una figura específica para las empresas sociales en el futuro cercano, como existe ya en Estados Unidos? ¿Tienen o no una política pública que fomente el desarrollo de este sector? Si sí, por favor, descríbela brevemente, y si no, que te pongas a trabajar. Okay. Así la respondo.
Después, ¿por qué una banca de desarrollo como Financiera Rural no ha logrado impulsar de manera eficiente esquemas financieros más ágiles para impulsar este tipo de esquemas de trabajo? Y finalmente, entendiendo nuestros impuestos como una inversión en nuestro país, ¿consideras un sistema que transmita al contribuyente de forma clara y sencilla confianza de que no solo nuestra inversión está siendo ocupada responsablemente, sino también sobre los impactos de la misma? Correcto. Y solo tienes 3 minutos. Okay, bueno. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar por la primera pregunta que estaba muy relacionada con lo que decía Marta, ¿no? En términos de, y explico rápido, esta no es tanto mi opinión, si me gustaría explicarles cuál es el marco legislativo fiscal para efectos de impulsar algo parecido a la inversión de impacto. En México hay un régimen de donatarias autorizadas, previsto en el artículo 95 de la ley del impuesto sobre la renta, con dos grandes características, diría yo, una de ingreso y otra de gasto, y yo creo que son restrictivas las dos características. La de ingreso es que tienen una canasta muy pequeña para fondearse de cosas que no sean donativos, ¿no? Hay una regla que dice que el 90% de los ingresos de las donatarias tienen que provenir de donativos y un 10% pueden ser otro tipo de ingresos. Y hoy en México tenemos un mosaico muy grande de actividades que están amparadas bajo autorizaciones de donatarias y que no encontramos una media de ingreso, es decir, la gran mayoría tienen ingresos propios distintos de donativos que rebasan ese 10%, ¿no? Entonces, ahí tenemos una restricción. Del lado del gasto tenemos otra, y es básicamente que son solamente egresos para cumplir con su objetivo, y su objetivo no es eminentemente comercial, su objetivo no es eminentemente de generar ganancias, todo lo tienen que reinvertir hacia adentro, ¿no? Entonces, no existe otro régimen distinto a ese, más que regímenes también restrictivos de impuestos bajos, pero que son, por ejemplo, el régimen de pequeños contribuyentes, que es un régimen de facturación muy pequeña al año, 2 millones de pesos, y en el sector agropecuario pues otro tipo de beneficios, pero distinto un poco a lo que se refería Marta. Yo creo que a lo que va la pregunta referida es, no existe un esquema específico para este tipo de empresas, y lo que tenemos ciertamente es restrictivo, ¿no? Después, que va acompañada también de la, creo que respondí primero la 2 y ahora voy a responder la 1. Impulsar una reforma para estos efectos sería importante revisar, sobre todo si la política la vamos a definir en términos de un porcentaje de ingresos, o vamos a asumir que una donataria autorizada se puede ir acercando un poco más al mundo real de los negocios